Sergio Arrantes busca develar el destino de un sable y 5 millones de dólares robados en los turbulentos años 70. Varios de los protagonistas están vivos y la mayoría atraviesa una longevidad activa pero silenciosa, con ocultamientos deliberados y con heridas sin cauterizar. Es el comienzo de la contratapa, el argumento resumido de esta novela del pasado es un montón de cosas inconclusas, escrita por Claudio Invernizzi, que ya va por su segunda edición, así que es un éxito, y no nos extraña porque está escrita brillantemente, digámoslo tempranito. Y es la segunda parte de algo que ya se promete como una trilogía. La anterior, que ganó el Bartolomé Hidalgo Narrativa 2019, es La memoria obstinada de Puerto Vírgenes. Esta es la segunda que estuvo nominada este año a Narrativa también para la Bartolomé Hidalgo, y vendrá una tercera. Así que, Claudio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y mucho para charlar. Gracias a ustedes. Claudio, la novela se desarrolla en un balneario imaginario que es Puerto Vírgenes. Sí. ¿Cuánto hay justamente de imaginación y cuánto se mezclan los recuerdos reales del autor en ese balneario? Para mí la ficción es una no ficción ilimitada, una no ficción irresponsable. Que si todo lo que escribimos, por más que sea obra de la imaginación, alguna vez sucedió, alguna vez pasó en alguna parte del mundo, ¿no? Y bueno, Puerto Vírgenes tiene referencias concretas. Me gusta definirlo como que es un espejo imaginario de un Piriápolis imaginario. Tiene olores a Piriápolis, tiene imágenes que pertenecen a Piriápolis y tiene otra cantidad de cosas que son nostalgias, ensueños o idilios que yo conté con ese lugar, como narrador. Recién hablabas de los olores, ¿no? Es muy sensorial también la novela. Sí, olores, sabores. Hay olores. He intentado en las dos novelas de rescatar y de insistir en que el pescado que queda, no importa si es un pejerrey o que en las rocas y es ardido por el sol, que en general es un prototipo del olor a podrido, sea un prototipo del olor a la naturaleza. Y ese es un poco es el desafío, entre otros, ¿no? Bueno, mirá, dijeron olores y me tengo que ir a la página 14. Montevideo 1849. El mapa olfativo de esa ciudad es algo que nos queda muy lejos, no solemos pensar mucho en eso. Allí los olores cambiaban de pronto y se volvían más habitados. Los vientos armaban superposiciones con mezclas gratas o detestables, según de dónde soplaran. Detrás de las murallas, los montevideanos convivían con olores naturalizados que resultaban insoportables para los visitantes. Los terrenos sin construcción eran huecos que habían sido transformados por los habitantes en cagaderos pastoriles. En las calles, dueñas de un descontrol sanitario formidable, quedaban pedazos de carne caído de las carretas en estado de putrefacción. En los cementerios, las lápidas, y etcétera, etcétera. Sí. No solemos pensar en eso cuando miramos al pasado, pero qué mal debían oler las ciudades del pasado. Muy mal, muy mal. Eso fue una cosa que en realidad yo me encontré leyendo a Barrán y que me quedé muy impresionado justamente con esto mismo que vos empezás a decir. Y de ahí aparece toda una cosa sensorial en ese capítulo que está leyendo, que es cuando, digamos, comienza la historia del sable ese que después es robado y que me quedé muy impresionado, además con eso Montevideo, pues ese Montevideo del sitio, ¿no? Lo que es intramuros y lo que es extramuros, porque los dos personajes que aparecen ahí y que ese capítulo intenta generar un pequeño homenaje a Qué lástima de Paco Espínola, a Los ojos de la higuera de Mario Arregui, y hay algo de Soldados a la mina de Cercas también. Hago esos homenajes a lo largo de la novela en varias instancias. Esos dos personajes terminan en una pulpería y en el Cardal, que viene a ser por 8 de octubre, pero oliendo otras cosas mucho más ricas de la naturaleza que lo que viene de la ciudad, ¿no? Ya que nombrás Qué lástima de Paco Espínola, aprovecho la volada para decir que es el cuento que más me gusta de la historia de la humanidad. Bueno, compartimos. No sé si es la historia de la humanidad, pero compartimos el gusto por semejante cuento. Habían vivido lo suficiente para saber que la verdad es un canto rodado al que la erosión va partiendo en trozos cada vez más pequeños hasta quedar reducida a polvo y ser parte de un aire sin propósito.
Por eso existen las historias sin finales. ¿Crees que es posible encontrar verdaderamente la verdad, valga la redundancia, Bueno, y sanar mirá, verdaderamente las heridas? a ver, ahí el que habla es la voz del narrador, ¿no? Esta historia tiene subyacen dos cosas sobre las cuales me di cuenta que era lo que me importaba hablar a medida que iba escribiendo, no porque hubiera pensado voy a escribir sobre esto, voy a escribir sobre la verdad y voy a escribir sobre el miedo. Fue aconteciendo a medida que iba escribiéndolo y, y me fui dando cuenta de esa confrontación que uno hace en la medida que va construyendo una ficción o lo que sea, qué difícil que es encontrar una verdad y que esa verdad sea definitiva. Parece una cosa un poco de Nietzsche, no pretendo incursionar en la filosofía en esto, pero la realidad ha contado que así son las cosas y que lo que alguna vez fueron verdades, el tiempo de alguna manera las va matizando y la va transformando en referencias. Algunas cosas son información, ¿no? Y ahí sí se pueden acordar, pero todos los hechos tienen distintas perspectivas, tienen distintas visiones y eso es lo que pienso de la verdad. Y por otro lado, de lo otro que hablo allí es que se va hablando en la novela del miedo, ¿no? El derecho al miedo, el derecho el derecho físico, incluso espiritual, a ser cobarde ante las agresiones y las razones que pueden existir para algunos actos que alguna vez fueron catalogados como pusilánimes o como traiciones, para que se revisen y para que hagamos una lectura de ellos que le presten una humanidad mayor y que le den otro aire a la condición humana, ¿no? Un poco por ahí. Claudio, en la novela tenés personajes importantes que son muy longevos. Sí. ¿Qué te conmueve justamente de las personas longevas y también de la forma que esas personas tienen de relacionarse con las historias? Sí, bueno, sus historias es lo que me conmueve, ¿no? La primera novela de Puerto Vírgenes, que era la memoria obstinada de Puerto Vírgenes, es una novela que nace en realidad porque yo me puse a escribir diálogos que estaría sosteniendo con gente a los 50 años míos, sosteniendo con gente que en ese momento podrían tener 95, 100 años si vivieran, gente que me importaba mucho y que quería saber qué era lo que pensaban respecto a las cosas que estaban aconteciendo ahora, o que yo poder imaginarme Lo que pensarían. qué pensarían, ¿no? Ante la contemporaneidad que yo estaba viviendo. Y escribí 8 diálogos, 10 diálogos de gente que... Y cuando terminé de escribirlos, es imposible poner palabras en quienes no están o palabras en los muertos o saber, pero era parte de un divertimento y también parte de ir capeando la nostalgia que yo tenía de ellos y de ellas y decir, bueno, sentir que estaba cerca de quienes me importaban. Pero resultó ser que lo que estaba escribiendo, sin saberlo, era una novela. Y era una novela en la cual, que fue la primera de ellas, se tiene que investigar un crimen sucedido hace 50 años y lo mejor es encontrarse contemporáneos, como sucede en esta, que hay hechos acontecidos en los años 70, incluso antes, en el siglo XIX. Y bueno, y estos seres longevos, yo los imagino como gente a los cuales ya hay cosas que no le importan demasiado, ¿no? Y están más cerca de la sabiduría definitiva, que es la muerte, y esa sabiduría les hace mirar los lugares desde una perspectiva más calma, más equilibrada, además de ayudar a las investigaciones que se desarrollan. Y bueno, aquí vuelven a aparecer, y como en la primera novela, y en realidad creo que colaboran con la trama, colaboran con el argumento y colaboran con esa necesidad, a medida que nos pasan los años, que buscamos de un poco más de sabiduría y un poco menos de información, ¿no? Lo cual quiere decir ir un poco más adentro, tratar de meterse un poco más profundo y sobre todo
en estos temas como en este, donde hay debates con la ética, con la moral, con los comportamientos humanos, con los valores, donde se necesita cierto equilibrio para ser capaces de juzgarlos o para abstenernos de hacerlo. ¿Cómo lidias vos? Brevemente te pedimos la respuesta a una pregunta muy profunda, porque estos personajes también tienen heridas abiertas. Claro. Es fácil recordar las alegrías, pero los fracasos y las frustraciones y las vergüenzas es duro. ¿Cómo lidias vos con esos recuerdos? Muy bien. Es decir, debemos partir de la base de que una vida puede ser un largo fracaso, y entonces no tenés más remedio que acomodarte a él. Todo está para ganar Todo después de está eso, para ¿no? ganar siempre. Bienaventurados los Qué que bien. están en el Todo fondo está del para pozo, ganar porque de ahí en siempre. adelante solo cabe ir Sí. mejorando. Decía Serrat, podemos aplicarlo a la visión de uno mismo. Eso. Así es. Así Claudio, es, sí. muchísimas gracias. No, por favor, Un placer, muchas gracias hermano, a un ustedes. verdadero Realmente. placer hablar Arriba. tan profundo en tan pocos minutos. Dale, Y muchas estaremos gracias. esperando la tercera de la trilogía. Ya vendrá, es entretenida, porque la tercera es en el año 2050. Opa. Ya spoileé un pedacito. Opa. ¿Y cuándo viene? Y bueno, 2050 es el bicentenario de la muerte de Artigas, pero además es el centenario de Maracaná. Así que bueno, no sé, sale. por ahí sucederán un montón de cosas, vamos a ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ustedes.